La memoria es importante. La memoria histórica me refiero. Aunque no me estoy refiriendo a la que habitualmente se nos viene a la cabeza cuando hablamos de memoria histórica. No me refiero en este momento a la guerra civil, a la dictadura nacional católica que vivimos después. Digo que vivimos porque yo viví. Estaba vivo cuando se murió el dictador, quiero decir. Me vengo un poco más cerquita, a Euskadi, a mi tierra, y es algo de actualidad porque ayer a lo largo del día, yo me enteré a última hora de la tarde, dimitió el viceconsejero de Derechos Humanos del gobierno vasco, del gobierno de coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Estaba nombrado por el lado socialista del gobierno en el Departamento de Justicia y Derechos Humanos. Un señor con muy poquitas ganas de que toda la verdad y toda la memoria de la violencia en Euskadi se escuchara, se reconociera, se restaurara, fundamental para poder seguir viviendo juntos. Euskadi vive desde hace más de una década con la desaparición de ETA una nueva etapa, un nuevo tiempo, pero eso no significa que podamos hacer como se hizo en la transición española. Venga, tierra sobre el asunto, nunca mejor dicho, y a seguir para adelante. No lo necesitamos, justamente necesitamos lo contrario. Si en la restauración del 78 se necesitó durante un tiempo cierta tierra sobre el asunto, no estoy hablando ahora de que fuera bien o fuera mal, digo que quizás se necesitó durante un tiempo no buscar ningún tipo de verdad histórica, porque era dura, porque era difícil y porque necesitábamos aprender a convivir. Creo que en Euskadi las cosas están de una manera distinta. Y lo que se abre ahora es una oportunidad, más teniendo en cuenta, pues las cosas que uno conoce. Le habéis oído hablar al director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, le habéis oído hablar aquí en este podcast porque lo hemos traído bastantes veces. Quiero decir con eso que es buen amigo, es buena persona. Yo no me he enterado de esto a través de él, me enteré a través de la prensa. Pero quiero dar un punto de vista que es mío particular, que nada tiene que ver con mi cercanía con nadie de esa parte del gobierno. Y mirad que he tenido cerca gente muy cercana a mí, de mi familia, trabajando ahí, no como políticos. Pero nada de lo que yo vaya a decir tiene que ver con eso, aunque creo que algunas personas estarían de acuerdo con que yo cuente hoy lo que pienso. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es martes 15 de abril de 2025 y este es el capítulo 1440 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con esa memoria vasca, con esa memoria histórica de aquí en Euskadi. Es curioso que yo me enterara ayer, día 14 de abril, un día muy apropiado para la memoria, al fin y al cabo. En abril del 14 de abril del 31 se hizo la bandera republicana en el ayuntamiento de Eibar como símbolo de lo que luego ocurriría en apenas unas horas pues por toda España después de que las fuerzas republicanas ganaran las elecciones y echaran de manera indirecta, aunque leyó muy bien la jugada y se fue pronto, a un rey que aceptó durante años dictadura y dictablanda, la de Primo de Rivera y la que vino después, que ahora no me acuerdo, de aquel ignominioso presidente de la dictablanda o como le queramos llamar. El pueblo no perdonó que el monarca aceptara la dictadura y que siguiera reinando. Y en el primer momento en que la dictadura aceptó unas elecciones, como fueron las municipales, el pueblo votó. Y en aquel momento el sentido del voto fue el que fue. Cierto que luego vendría el final de la República y vendría la dictadura nacional católica y se aleccionó a todo un pueblo a pensar muchas cosas
que hoy siguen teniendo una huella en nuestro país, sin ninguna duda. Pero ya digo, no quiero hablar hoy de eso. Ya, bastante dicho. Me vengo a Euskadi. Ayer dimitió como viceconsejero de Derechos Humanos un socialista, un señor sociólogo de la Universidad del País Vasco, que fue en su momento consejero de turismo del gobierno vasco, que después lo presentaron a las elecciones en el municipio de Baracaldo, un municipio que se había perdido literalmente por unas decenas de votos en las anteriores elecciones, ayuntamiento históricamente de izquierda socialista, y que después de haber perdido, pues el Partido Nacionalista durante todos esos años de gobierno le sacó a este señor como candidato a alcalde en Baracaldo miles de votos, ya no cientos, o sea, ya no decenas que fueron decenas muy poquitas, sino miles de votos. No digo que fuera por él, no digo que fuera un buen o un mal candidato. A mí personalmente no me parece alguien a quien yo presentaría unas elecciones, pero ¿quién soy yo, verdad? Ya no lo era en aquella época, cuando lo presentaron, pues fijaos ahora quién soy yo para opinar sobre esto. Y después volvió al gobierno de una manera muy extraña, ¿no? Porque cuando uno ha sido ministro es muy raro que vuelva como secretario de Estado. Pues esto es un poco lo que le ha pasado a este señor. Que después de ser ministro del gobierno vasco en materia de comercio y turismo, volvió de secretario de Estado de Derechos Humanos, de viceconsejero de Derechos Humanos. Os hablaba de lo importante que es para mí esta dimisión como país, como ciudadano y como demócrata y como persona con un cierto cariño por la ética. Pero también, ¿por qué no? Me alegro por amigos y me alegro también, ¿por qué no decirlo?, por familiares que han estado ahí trabajando y que finalmente se trasladaron por no seguir allí. Hemos vivido un tiempo, después de un gran trabajo de anteriores gobiernos, en un departamento de derechos humanos que hasta ahora no había estado en manos del Partido Socialista de Euskadi, y por mi pasado me duele decirlo así, un departamento que había hecho mucho por las víctimas de ETA, muchísimo, pero que no había dejado a un lado a las víctimas de otras violencias que han existido en Euskadi. He explicado muchas veces lo que siento y lo que pienso respecto a esto. No es el capítulo para que yo me tenga que hacer un recordatorio completo. Pero sabéis que, aunque desde el punto de vista numérico, la violencia, la gran violencia en este país fuera la violencia de ETA, la más llamativa, la más conocida, la más denunciada y la más sangrienta, por qué no decirlo. Aunque esto no fue una guerra, es una cosa que ETA siempre quiso decir y el entorno de la izquierda abertzale siempre quisieron decir, aunque esto no fue una guerra nunca, era un fenómeno terrorista. En respuesta a ese fenómeno terrorista, y anteriormente durante la dictadura como forma de represión también, pero sobre todo como respuesta represiva y legal a la violencia terrorista de ETA, existieron ejemplos, experiencias de violencia patrocinada, amparada o silenciada por el Estado desde antes de la muerte de Franco hasta, yo diría, que la etapa de Juan Alberto Belloc en el Ministerio del Interior de Felipe González. Un Felipe González al que nunca supe interpretar en esto, porque realmente puso a Juan Alberto Belloc ahí para acabar con todo el rastro o todo el resto que quedaba de los GAL en la policía, con la ayuda también de otro personaje polémico como es Garzón, el juez Garzón, que al salir rebotado de aquel gobierno dijo: le voy a hincar el diente a esto de los GAL. Esto de los GAL no era una cosa nueva, no fue un invento de Felipe González solamente, supuestamente, la X de los GAL, sino que, como ya he dicho aquí también, anteriormente hubo víctimas de otros grupos
de violencia extrema de la extrema derecha, como el Batallón Vasco Español, en fin, hubo varios, no me los conozco, guerrilleros de Cristo Rey, hubo varios, yo no sé si todos con resultado de muerte o no, pero aquí estuvieron actuando grupos de ultraderecha nacionalista española. El último ejemplo, como digo, es un ejemplo patrocinado por ministros y, ya se ha juzgado y no se le ha condenado a la X de los GAL, que no se sabe quién es, aunque la instrucción apuntaba muy arriba, en la jefatura del gobierno del Consejo de Ministros, a Felipe González, pero salió absuelto. Esa es la realidad, esa es la verdad histórica, esos son los hechos. Otra cosa es lo que ocurriera, los hechos digo jurídicos, otra cosa es lo que ocurriera de verdad. Pero los hechos jurídicos también son que hubo un ministro y un secretario de Estado, Barrio Nuevo y Vera, condenados por tener una banda terrorista a sueldo del Estado con los fondos reservados, que sirvió además para que algunos otros como Roldán se aprovecharan y robaran la caja de los huérfanos de la Guardia Civil, ¿verdad? Bueno, pues toda esa gente, con todo el dolor que causaron, a veces a personas inocentes, como Segundo Marey, otras veces a personas que habían ejercido el terrorismo o que se relacionaban con el terrorismo de alguna manera, de todo había, pero ejercieron la violencia. Una violencia que no puede quedar al margen del reconocimiento oficial. Hace poco tiempo se reconocía el asesinato a manos de funcionarios de la Guardia Civil del cuartel de Inchaurrondo al miembro de ETA Miquel Zabalza, al que ahogaron supuestamente en el cuartel de Inchaurrondo y luego lo hicieron aparecer ahogado en el río Bidasoa. Son cosas que los más mayores posiblemente recordéis y algunos de mediana edad a lo mejor diréis de qué estoy hablando, pero esto fue así. Por suerte, en el actual gobierno vasco hay personas con sensibilidad, como para poder llegar a llorar cuando se instala la placa en memoria de una persona acusada de ser miembro de ETA, cuando él mismo ha tenido compañeros asesinados por esa banda terrorista. Porque nuestro dolor no nos debe confundir, nuestro dolor nos debe permitir empatizar con el dolor de los demás. Quienes no ven esto así son muy respetables. Padres, madres, hijos de víctimas de ETA. Su dolor es muy respetable. Pero yo siempre he dicho lo mismo. Las víctimas, de un lado o de otro, no deben jugar un papel político. Deben estar en la ética, deben estar en la moral y deben estar en el reconocimiento y en la reparación. Deben ser objeto de una justicia restaurativa. Es verdad que hay algunos partidos políticos que le han dado voz y que le han dado altavoz y que además le han dado como una pátina de mayor credibilidad y respetabilidad a hermanas de víctimas vilmente asesinadas por ETA. Pero eso en Euskadi lo sabemos juzgar bien. No nos gusta. No nos gusta. Incluso hay hermanas, me estoy acordando ahora mismo de Pili Zabala, la hermana de Zabala, el conocido binomio Lassa-Zabala, que sí que entró en política, pero que entró en política desde una ética que no tenía nada que ver con el recuerdo de su hermano, ni con hacer política gracias al recuerdo de su hermano. Solo buscaba verdad, justicia y reparación. Y no lo hizo en Bildu, no lo hizo en Herri Batasuna, lo hizo en Podemos, ¿vale? Entonces, yo me alegro porque hay personas, viene una nueva viceconsejera, una mujer que lleva años entendiendo de derechos humanos, fue concejala con O'Donnell Orza
en el Ayuntamiento de Donostia, de San Sebastián, en materia de derechos humanos. Tengo muy buenas referencias de ella, aunque yo creo que nos hemos podido cruzar a lo lejos hace años, pero yo nunca he cruzado palabra con ella. Y estoy seguro de que ahora sí que se abre un tiempo nuevo en el que poder cerrar los trabajos que el gobierno vasco, con tranquilidad, sin publicidad, sin aspavientos, estaba terminando. Los trabajos de escuchar a todas las víctimas, con expertos de la universidad, con forenses, con gente que entiende cuando está ante una víctima, ve los efectos de la violencia en esa víctima y es capaz de entender lo ocurrido y de otorgar la credibilidad necesaria o no, en su caso. Y yo espero que todos los trabajos que se estaban desarrollando se vuelvan a activar y lleguemos a conclusiones que podamos poner por escrito para una reconciliación nacional en toda Euskal Herria, que sirva también a España y que nos sirva a todos los ciudadanos del Estado español, justamente para poder cerrar una etapa difícil, dura, comprometida desde el punto de vista de la democracia, de la libertad, pero en donde muchas personas, además de las víctimas de ETA, sufrieron. Y el compartir sufrimiento une mucho, aunque el sufrimiento haya sido causado por más de una parte y haya sido sufrido por más de una parte. Aunque el sufrimiento sea un sufrimiento, vamos a decir, poco, lo digo desde mi punto de vista, claro, yo estaba en uno de los lados de ese sufrimiento, pero poco equilibrado, ¿no? Y aunque solo sea por el número de personas fallecidas, de resultado de muerte, que se dice en estos términos de resolución de procesos de paz y de reconciliación, aunque fuera desequilibrado desde ese punto de vista, ¿no? Desde el número. Porque no olvidéis una cosa, que es un dicho periodístico, pero que aplica también aquí. Es más noticia que la persona le muerda al perro que el perro le muerda a la persona. Es bastante más noticia y es bastante más preocupante no que una organización terrorista cometa actos terroristas, es lo que esperas de un terrorista, sino que el Estado, que debe de protegernos a todos, también permitiera, encubriera, silenciara o mirara para otro lado, si es que no organizó la violencia y el terrorismo, la guerra sucia que se ha llamado, contra el terrorismo de ETA y todo su entorno. Si no llegamos a esta conclusión, si no se reconoce el derecho de todas esas víctimas a tener un lugar en la memoria colectiva, no estaremos cerrando bien esto. Y una vez le pregunté a un profesor de la Universidad de Deusto, un sociólogo que ahora no voy a recordar su nombre, pero que escribía habitualmente en el Correo de Bilbao, le pregunté en un acto tras una proyección de una película precisamente patrocinada por la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, si es que mi hijo de 6 años o de 5, o los que tuviera en aquel momento Guillermo, alguna vez tendría que organizarse en una asociación de memoria histórica. Yo espero que eso en Euskadi no sea necesario. Y espero y deseo que los políticos que nos gobiernan o los que vengan después, que posiblemente sean de otro signo, traten esto con sumo cuidado. Todas las víctimas, todas las violencias, un único pueblo, una única sociedad, discrepante, diferente, disidentes los unos de los otros, pero con el convencimiento de que solamente juntos, juntas, podemos ser el gran país que siempre hemos sido y que podemos seguir siendo. Con las estructuras estatales o con el entramado político que corresponda, que yo ahí ahora no me meto. No creo, nunca he creído que la definición política de Euskadi o de Euskal Herria se tenga que mezclar nunca con la violencia.
Por eso durante muchos años he censurado o me ha parecido extemporáneo hablar de qué quería ser como sujeto político el pueblo vasco o Euskal Herria. No podía ser con pistolas, siempre lo decían los partidos democráticos. Ahora que todos los partidos son democráticos y que todos los partidos están aceptados dentro del marco constitucional, es el momento de entender que el tiempo de la política en Euskadi llegó hace mucho y que el reconocimiento de todos es importante. Si alguien estaba taponando esto y ha dimitido, yo me alegro mucho. Y esto es todo por hoy en Bala Extra, una producción de Emilcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana miércoles, que será el último capítulo antes de una pequeña pausa de vacaciones de Semana Santa, por lo menos hasta el martes de Pascua.